La titanomaquia había concluido. El cosmos, antes un campo de batalla cataclísmico, respiraba un nuevo orden. Los cielos, otrora rasgados por el furor titánico, ahora se extendían en una serenidad tensa, teñidos con los últimos vestigios de los combates primordiales. Las estrellas, testigos silentes de la guerra, brillaban con una luz tenue, como si aún temblaran por la magnitud del conflicto que había decidido el destino de todas las eras. En las profundidades de la tierra, los antiguos titanes yacían encadenados, sus gritos de furia ahogados por la propia roca que ahora los aprisionaba, un eco sordo que resonaría en la memoria colectiva de la creación. Zeus, el rey de los dioses olímpicos, sentado en su trono recién forjado en el monte Olimpo, observaba el nuevo firmamento con una mezcla de victoria y aprehensión. La euforia del triunfo era palpable, pero la inmensidad del poder que ahora ostentaba y la fragilidad de ese poder ante cualquier desafío futuro no escapaba a su mirada penetrante. Los dioses olímpicos, sus hermanos y hermanas, aunque victoriosos, mostraban las cicatrices del conflicto, sus ropas divinas desgarradas y su aura de invencibilidad momentáneamente atenuada por el agotamiento. El reparto del cosmos, la división de los dominios entre los olímpicos, se perfilaba como la próxima gran tarea, una que prometía tanto la consolidación de su reinado como el germen de futuras discordias. Poseidón, hermano de Zeus y vencedor de los titanes marinos, contemplaba desde las playas del Egeo la calma relativa de los océanos. El poder de los mares, ahora enteramente en sus manos, se manifestaba en las olas que lamían la costa, un murmullo constante que contrastaba con el estruendo de la guerra recién terminada. Las profundidades abisales, morada de criaturas ancestrales y guardianas de secretos olvidados, aguardaban su autoridad. Sin embargo, el dominio de los mares no estaba exento de desafíos. Los titanes sumergidos, aunque vencidos, representaban una amenaza latente, y la vastedad del océano mismo era un reino que requería vigilancia y una voluntad de hierro para ser verdaderamente gobernado. Hades, el sombrío soberano de los inframundos, sentía el peso del silencio que había impuesto sobre el reino de los muertos. La titanomaquia había enviado un sinfín de almas al Hades, poblando sus sombríos dominios con los restos de una guerra cósmica. Su tarea de gobernar este lugar, un territorio apartado de la luz y la vida, era una responsabilidad solitaria y perpetua. La oscuridad del inframundo, antes turbulento por la presencia de los titanes derrocados, ahora se asentaba en una quietud lúgubre, un reflejo de su propio carácter y del destino que había aceptado. La custodia de las almas y la imposibilidad de que los vencidos pudieran regresar a la superficie serían su constante labor. El Tártaro, una cima insondable de oscuridad primordial, resonaba con los vestigios de la furia titánica. Los colosos, antaño arquitectos y contendientes del cosmos, ahora languidecían encadenados en las entrañas del abismo, su poder menguado por el propio peso de su derrota y la eterna prisión impuesta por Zeus. Sus gritos, que alguna vez sacudieron los cielos, se habían transformado en gemidos amortiguados, ecos distantes de su antigua magnificencia, perdidos en la opresiva quietud del inframundo. Solo las grietas más profundas y las rocas más pesadas parecían retener la memoria de su furia, vibrando ocasionalmente con una energía latente, una amenaza subterránea que los dioses en su aparente victoria creían haber extinguido para siempre. Bajo el yugo de un castigo eterno, los titanes, otrora señores de la guerra y dueños del tiempo, experimentaban una degradación gradual. El Tártaro no era solo una prisión física, sino también un purgatorio existencial. Sus cuerpos, inmensos y formidables, se marchitaban lentamente, consumidos por la desesperación y la ausencia de luz. Las cadenas que los ataban, forjados con la misma esencia de la noche sin fin, se erosionaban, pero nunca cedían, simbolizando la permanencia de su condena. Sus mentes, antes agudas y llenas de ambición cósmica, se nublaban, reducidas a la repetición de sus antiguas batallas o a la contemplación fútil de su caída. A pesar de esta decadencia,
Un núcleo de resentimiento ardía en su interior, una brasa de odio que el tiempo y la distancia no habían logrado apagar, alimentando la esperanza latente de un retorno que desafiara el orden establecido por los olímpicos. Tras la titanomaquia, la victoria sobre Cronos y los titanes, los tres hermanos inmortales, Zeus, Poseidón y Hades, se reunieron para sellar un pacto que definiría el destino de la existencia. La tierra, el mar y el inframundo eran suyos por derecho de conquista, pero la distribución equitativa era crucial para evitar futuras discordias que amenazaran la naciente paz del cosmos. Con el cielo despejado y el aire resonando con la magnitud de su poder recién consolidado, Zeus, el más ambicioso y carismático, propuso un sorteo. Cada uno arrojaría su suerte en un casco ancestral y el destino elegiría los reinos que cada uno gobernaría. La tensión era palpable. El futuro del orden divino dependía de este simple acto. Zeus, al sacar su destino, se encontró con las vastas extensiones celestiales, el firmamento azul y las nubes etéreas, el reino supremo de los dioses y el observatorio de los mortales. Recibió el rayo, símbolo de su autoridad, y se alzó como el rey de los dioses, el soberano del Olimpo, el custodio de la ley y el orden. Poseidón, el irascible y poderoso, extrajo su suerte y el rugido de las olas resonó en sus oídos. El mar, con sus profundidades insondables, sus corrientes indomables y sus criaturas marinas, se convirtió en su dominio. El tridente, arma de su poder y emblema de su control sobre las aguas, confirmaba su trono inquieto en las profundidades del océano. Finalmente, Hades, el más sombrío y reservado, sacó el último destino, el inframundo, el reino de las sombras, el lugar de descanso eterno de las almas de los mortales, le fue asignado. Con su casco de invisibilidad y su cetro, se convirtió en el señor de los muertos, el guardián de los tesoros ocultos de la tierra y el soberano de un reino eterno de oscuridad. Así, los tres hermanos, unidos por un pacto forjado en el fragor de la batalla y sellado por la mano del destino, se separaron para asumir sus respectivos tronos, Zeus en el Olimpo, Poseidón en el abismo marino y Hades en el reino sombrío. Aunque sus dominios eran distintos, el equilibrio del cosmos dependía de su coexistencia, un equilibrio tan frágil como el pacto mismo. Las aguas saladas del mundo, desde las gélidas cimas abisales hasta los cálidos arrecifes de coral, eran el feudo indiscutible de Poseidón. Su poder se extendía con la marea, dictando las corrientes, las tempestades y la calma chicha que azotaba las costas. No era un rey que gobernara desde un palacio fijo, sino un soberano nómada, sintiendo el pulso de su reino líquido en cada ola, en cada criatura que lo habitaba. El tridente, su cetro de poder, no solo controlaba el mar, sino que también era el conducto a través del cual sentía la vibración de la vida submarina y las inquietudes de sus súbditas marinos, desde los más diminutos plancton hasta los colosales leviatáns. El vasto océano era su trono, un asiento de poder inestable y siempre cambiante, reflejo de la naturaleza caprichosa de las profundidades. Poseidón, con su barba ondeante como las algas y sus ojos del color del mar en calma y furia, reinaba con una autoridad tan profunda como sus dominios. Sus caprichos podían desatar tsunamis devastadores o traer una serenidad apacible que duraba siglos. Los habitantes de las profundidades, desde las sirenas de cantos hipnóticos hasta los tritones guardianes de las fosas abismales, le juraban lealtad, conscientes de que su existencia dependía del equilibrio que él imponía en el caótico y primordial reino acuático. Sin embargo, este trono, aunque vasto y lleno de maravillas, no estaba exento de inquietudes. Los rumores de disturbios en las profundidades, de criaturas ancestrales despertando en las fosas más oscuras y de corrientes anómalas que alteraban los patrones migratorios milenarios, llegaban a oídos del dios.
El mar, su posesión, era también un ente vivo y complejo, con sus propios misterios y descontentos. Poseidón, sintiendo estas perturbaciones a través de su tridente, comenzaba a percibir que su dominio, aunque absoluto en apariencia, albergaba sombras que amenazaban con romper la paz de su reino acuático, forzándolo a una vigilancia constante y a la contemplación de posibles amenazas que emergían de las mismas profundidades que él clamaba como suyas. Desde el abismo más profundo, donde las presiones aplastarían cualquier estructura terrestre, hasta la efímera espuma que coronaba las olas más bravas, el dominio de la deidad marina era absoluto e ininterrumpido. Las corrientes, tejedoras invisibles de los océanos, respondían a su más leve pensamiento, desviando su curso, acelerando su flujo o deteniéndolas por completo en un instante. Bancos de peces que cubrían leguas se movían como un solo organismo bajo su voluntad, sus escamas brillando al unísono con el cambiante firmamento acuático. Las criaturas colosales del abismo, los titanes ciegos que vagaban en la eterna oscuridad, sentían su presencia y se inclinaban en un respeto forzado, sus movimientos lentos y pesados guiados por la majestuosa autoridad de su amo. Incluso los corales más antiguos y las anémonas más venenosas vibraban con la energía que emanaba de él. Sus colores se intensificaban o palidecían según su estado de ánimo. El trono inquieto de las profundidades, su asiento de obsidiana coronado por perlos bioluminiscentes, era el epicentro de este poder. Cada criatura, desde el plancton más diminuto hasta el kraken ancestral, sentía la resonancia de su gobierno. Los cetáceos ancestrales entonaban cantos de sumisión que viajaban a través de miles de millas náuticas, transmitiendo su lealtad. Los nautilos con sus intrincadas conchas se desplegaban en patrones de obediencia a su paso. El sonido mismo del océano, el rugido de las tormentas, el murmullo de las mareas, todo parecía entonar un himno a su poder omnímodo. Las criaturas más lejanas y aisladas, aquellas que rara vez veían la luz del sol o sentían el toque de otra vida, aún así se sometían a la irresistible fuerza de su mando, una ley natural tan inmutable como la gravedad misma. El rey Poseidón, soberano de las vastas e insondables profundidades marinas, residía en su trono de nácar. Las perlas que adornaban su estructura brillaban con una luz etérea, proyectando destellos iridiscentes sobre las paredes de coral y las formaciones rocosas que rodeaban su palacio submarino. Cada contorno del trono, labrado con la precisión de las mareas y el tiempo, exudaba una autoridad ancestral, una fuerza primordial que resonaba en cada corriente y en cada criatura que poblaba su reino. La presencia del dios del mar era magnética, su mirada penetrante capaz de escudriñar los secretos más ocultos de los océanos. A su alrededor, las aguas parecían obedecer a su voluntad, moviéndose en armonía con sus silenciosos pensamientos. Los tritones y las sirenas, sus leales súbditos, se mantenían en respetuoso silencio, conscientes de la inmensa y atemporal autoridad que emanaba de su rey. Era una autoridad no forjada por la conquista, sino inherente a su misma esencia, tan antigua como el nacimiento de los mares. Desde su asiento de poder, Poseidón observaba los flujos y reflujos de las corrientes, la danza de los peces en cardúmenes y el lento avance de las criaturas abisales. Su trono no era solo un asiento, sino el epicentro de su dominio, un nexo de poder que conectaba cada rincón de su vasto reino. La fuerza primordial que irradiaba no era agresiva, sino la manifestación pura de un poder natural y avasallador, el de los océanos mismos. El tridente, forjado en el corazón de un volcán submarino y coronado por un zafiro que reflejaba la furia del abismo, vibraba con una energía latente. No era solo un arma, sino una extensión del propio rey abisal, una conduit para su voluntad inquebrantable. Con un simple movimiento de su mano enguantada en escamas de kraken, podía convocar maremotos que arrasaban costas
o desviar corrientes marinas para crear remolinos mortales que engullían flotas enteras. La gente del mar susurraba historias sobre cómo, en los días de antaño, había calmado el rugido de una supertormenta con un único y majestuoso gesto, devolviendo la serenidad a las aguas embravecidas. La otra punta del tridente, adornada con un olivo de plata que florecía perpetuamente incluso en las fosas más oscuras, representaba su faceta más controlada y diplomática. Este aspecto del poder del tridente le permitía no solo comandar las aguas, sino también influir en la vida que en ellas habitaba. Podía hacer que los bancos de peces acudieran en ayuda de las aldeas costeras necesitadas o, por el contrario, desatar plagas de criaturas abisales para sofocar rebeliones incipientes. La dualidad del tridente, la agitación y la calma, el poder destructivo y la bendición, era un reflejo del propio monarca, un equilibrio precario que mantenía en vilo a todos los reinos submarinos. El trono, tallado en coral fosforescente y perlas gigantes, flotaba en el centro de una vasta cámara submarina. A su alrededor, un torbellino de nereidas, con cabellos de algas doradas y piel iridiscente, giraba en una danza hipnótica. Sus movimientos fluidos y elegantes parecían tejer la luz que se filtraba desde la superficie, creando patrones cambiantes en el lecho marino. Llevaban collares de conchas nacaradas y brazaletes de esqueletos de peces luminiscentes, y sus cantos, melodías etéreas que resonaban en el agua, anunciaban la presencia de su soberano. Cada nereida portaba un tridente de obsidiana pulida que alzaban y bajaban al unísono, marcando el ritmo de la celebración. La cámara entera palpitaba con una energía antigua y salvaje, un preludio a la aparición del rey del océano. Encaramados en la proa de un carro triunfal, tirado por poderosos hipocampos de crines plateadas y escamas azur, se encontraba el soberano del reino abisal. Los hipocampos, criaturas magníficas y nobles, avanzaban con una fuerza controlada, sus cascos resonando suavemente contra las arenas del fondo marino. El carro adornado con incrustaciones de ámbar marino y conchas de abulón relucía bajo el tenue resplandor de las bioluminiscencias. Los tritones, armados con sus cornetas de caracola, avanzaban a ambos lados del cortejo. Soplaban melodías profundas y vibrantes, llamadas resonantes que anunciaban la llegada del rey, haciendo temblar las aguas y alertando a todas las criaturas marinas de su paso. El sonido era a la vez solemne y triunfal, una declaración de poder y autoridad que se extendía por todo el reino submarino. En las agitadas aguas de la superficie, donde el viento y las olas dictan el destino de las embarcaciones, la figura de aquel que ostenta el tridente era una presencia tanto venerada como temida. Los marineros, curtidos por el salitre y la incertidumbre del océano, sabían que su viaje, su sustento y, en última instancia, su vida, estaban intrínsecamente ligados a la voluntad de este ser de las profundidades. Cada amanecer era un acto de fe, una petición silenciosa por calmas favorables y pesca abundante, mientras que las tormentas repentinas y las aguas traicioneras eran recibidas con una mezcla de temor reverencial y resignación ante un poder que escapaba a su comprensión. Los consejeros, cada uno con sus propias agendas y visiones para el reino, no facilitaban la tarea. Sus debates, a menudo acalorados y prolongados, resonaban en los corredores de palacio, sembrando la duda y la incertidumbre en el corazón del monarca. Las viejas tradiciones chocaban con las nuevas necesidades, y el equilibrio entre mantener la paz y el progreso era un arte difícil de dominar. A veces, la soledad del trono se sentía abrumadora, un mar de decisiones que amenazaba con ahogarlo a pesar de su dominio sobre las aguas. Además, las profecías antiguas, susurros de tiempos oscuros y posibles cataclismos, comenzaban a cobrar una relevancia inquietante. Fragmentos de textos olvidados y augurios de los oráculos más respetados añadían una capa de aprensión a la ya tensa atmósfera.
La posibilidad de un mal ancestral o un desastre natural de proporciones bíblicas se cernía como una sombra, alimentando un desasosiego que ni el brillo del tridente podía disipar por completo. El reino, aunque aparentemente seguro y próspero, se encontraba en un estado de latente vulnerabilidad. La mirada de Lyra, reina de Atlántida, se perdía habitualmente en las profundidades abisales que rodeaban su palacio, un reflejo de la inquietud que anidaba en su corazón. No era la belleza serena de los corales ni el ballet etéreo de las criaturas marinas lo que cautivaba su atención, sino la inmensidad insondable que, paradójicamente, la hacía sentir aún más confinada. Cada ola que rompía contra los muros de coral resonaba con sus pensamientos no expresados, un eco constante de la carga que portaba. Bajo la superficie de su semblante regio, una tormenta se gestaba. Los murmullos del consejo, las presiones de las casas nobles y el peso de las antiguas profecías se cernían sobre ella como las corrientes más oscuras. Su trono, una obra maestra de nácar y coral, parecía vibrar bajo su inquietud, un asiento de poder que se sentía cada vez más precario. La paz del océano, que antaño era su consuelo, ahora solo acentuaba la turbulencia interna que ni todo el vasto mar podía ahogar por completo. Recordaba los tiempos en que su mirada reflejaba la serenidad de las aguas superficiales, una época antes de que el peso del tridente y las tensiones con el mundo de la superficie se volvieran tan abrumadores. Ahora, incluso en la quietud de sus aposentos, las sombras del futuro parecían alargarse, alimentando una ansiedad latente que amenazaba con desgarrar la ya frágil calma de su reino. El rey Thálazar, sentado en su trono de coral incrustado de perlas, observaba la vastedad del océano desde su palacio abisal. La majestuosidad de su corte, el brillo iridiscente de las escamas de sus consejeros y el murmullo respetuoso de los sirvientes marinos creaban una atmósfera de poder y estabilidad inquebrantable. Sin embargo, bajo la superficie de esta aparente serenidad, una tormenta emocional rugía en el interior del monarca. Su majestuosidad era en gran medida una fachada cuidadosamente elaborada, una armadura forjada para ocultar la podredumbre de la duda y el miedo que lo carcomía desde las profundidades de su ser. El sentimiento corrosivo no era nuevo. Había comenzado como una leve inquietud, alimentada por los susurros de la corte sobre la disminución de la fuerza vital de los mares y las profecías antiguas que hablaban de un gran desequilibrio. Ahora se había transformado en una plaga insidiosa, roedora de su confianza y de su capacidad para liderar. Cada decreto emitido, cada decisión tomada, era precedida por un torbellino de incertidumbre. ¿Estaba actuando correctamente? ¿Su juicio era aún agudo? ¿O estaba condenando a su reino a un futuro sombrío por su propia debilidad? Externamente, Thálazar mantenía la compostura regia. Su mirada era penetrante, su voz resonaba con autoridad y sus movimientos eran medidos y dignos. Vestía túnicas de seda marina bordadas con hilos de plata luminiscente, y su corona, hecha de dientes de kraken fusilizados y gemas marinas, reflejaba la luz de las profundidades con un brillo severo. Pero la verdad era que cada día era una lucha. Cada instante de lucir inquebrantable requería un esfuerzo monumental para contener la oleada de autocrítica y la parálisis del miedo que amenazaba con ahogarlo. La carga de su linaje pesaba sobre él de manera abrumadora. Los reyes anteriores habían gobernado con sabiduría y valentía, enfrentando amenazas externas y manteniendo la armonía del reino. Ahora él sentía que su propio reinado se desmoronaba bajo el peso de sus inseguridades. La majestuosidad que exhibía era, por lo tanto, no solo un símbolo de su poder, sino también un escudo desesperado contra la posibilidad de que sus súbditos, e incluso él mismo, descubrieran la fragilidad que se escondía tras el trono. El rey abisal, Cailen, sentía el peso de su cetro no por el esfuerzo físico de empuñarlo, sino por la creciente inquietud que anidaba en su corazón. La prosperidad de su reino, las aguas cristalinas que bañaban sus dominios, y la lealtad de muchos de sus súbditos no lograban acallar la sutil amargura que lo corroía.
No se trataba de una carga a la responsabilidad, sino de la percepción de una distribución de poder intrínsecamente injusta, un desequilibrio que amenazaba con erosionar los cimientos mismos de su reinado y la armonía de las profundidades. Su descontento no nacía de la pereza o de un deseo ocioso de abdicación, sino de la observación detallada de cómo la influencia y los recursos del reino se concentraban desproporcionadamente en las élites establecidas, aquellas casas nobles y clanes ancestrales cuyas raíces se hundían en la historia, pero cuyas ramas ya no daban el fruto necesario para el sostenimiento del bienestar general. Mientras tanto, las comunidades emergentes, los innovadores y aquellos que realmente forjaban el futuro del océano, se veían relegados a posiciones de menor poder y reconocimiento, sus contribuciones a menudo eclipsadas, o peor aún, apropiadas por quienes ostentaban el poder de la tradición. Kailen anhelaba un sistema donde el mérito y la contribución a la comunidad fueran los verdaderos pilares del poder, no la herencia o el linaje. Veía los corales parlantes, guardianes de la sabiduría antigua, relegados a meros consejeros, mientras que las familias de los mercaderes de perlas, con su riqueza creciente pero su visión limitada, parecían tener más voz en las decisiones vitales del reino. Sentía que la energía vibrante de los jóvenes néctonos exploradores, que descubrían nuevas corrientes y recursos, se desperdiciaba al no ser integrada en la estructura de gobierno, quedando sus hallazgos a merced de quienes ya poseían el poder para explotarlos, sin compartir los beneficios equitativamente. Esta injusticia percibida no era un mero capricho, sino una amenaza latente. El descontento silencioso de las bases, la frustración de los talentos no utilizados y el resentimiento de aquellos que sentían que su esfuerzo no era recompensado adecuadamente, eran brasas que, si no se atendían, podían encender un fuego que devorara la estabilidad del reino. El trono inquieto de las profundidades no era una metáfora del propio Kailen, sino del propio estado del reino, un sistema al borde del desequilibrio, a la espera de una mano que lo redirigiera hacia la justicia, o de una fuerza que lo desgarrara por completo. El reinado de Zeus sobre el monte Olimpo era indiscutible. Tras la titanomaquia, la guerra contra los titanes que había destronado a su propio padre, Cronos, Zeus emergió como el líder supremo. No era solo un título, sino la manifestación de su poder absoluto sobre el cosmos, el cielo y la tierra. Su hermano menor, Poseidón, reinaba sobre los mares, y su otro hermano, Hades, sobre el inframundo. Pero era Zeus quien ostentaba la soberanía general, el gran elector, el dispensador de la justicia divina y el guardián del orden cósmico. Su tridente no era la única arma de poder, pero su rayo era el símbolo visible de su autoridad, capaz de desatar tormentas y desintegrar a los mortales e inmortales por igual. Su trono, tallado en el más puro mármol del Olimpo y adornado con oro y gemas preciosas, no era un asiento de descanso, sino un punto focal de su inmensa responsabilidad. Desde allí, Zeus observaba el devenir de los dioses y de los mortales, interviniendo en los asuntos de ambos con una mezcla de sabiduría, ira y a veces capricho. Su presencia irradiaba una autoridad que infundía respeto y temor en igual medida. Las disputas entre los demás dioses, las plegarias de los mortales y las amenazas al equilibrio del universo llegaban a su trono, esperando su juicio y su decisión. Era el centro neurálgico del poder divino, un poder que, aunque abrumador, también lo ataba a un ciclo constante de vigilancia y gobierno. Desde las alturas etéreas del Olimpo, Zeus, rey de los dioses, ejercía su dominio incuestionable. Su mirada penetrante abarcaba los reinos mortales e inmortales, un caleidoscopio de destinos tejiéndose bajo su voluntad. El resplandor dorado de su trono, forjado en el corazón de una estrella naciente, irradiaba un poder que hacía temblar los cimientos del cosmos. En su mano derecha, el tridente, no era solo un cetro de autoridad, sino un conducto directo de su poder cósmico. Cada vibración que emanaba de él resonaba a través de los cielos y las profundidades del Tártaro, anunciando su presencia y su control absoluto. El tridente, no obstante, era solo un símbolo visible de la intrincada red de influencias que Zeus manejaba. Cada rayo que partía de su mano no era un simple acto de destrucción, sino una decisión divina, una corrección o una señal de advertencia para los inmortales que osaban desafiar su autoridad. La omnipresencia de su poder era un recordatorio constante,
un eco eterno del pacto primordial que lo elevó a la cúspide del panteón. Las preocupaciones de Zeus no se limitaban a la gestión del equilibrio cósmico, sino que también se extendían a las intrigas y las ambiciones de los propios dioses. Observaba con ojo crítico las alianzas cambiantes, las pasiones desbordadas y las rivalidades latentes que amenazaban la paz del Olimpo. El destino de cada criatura, desde el más humilde pastor hasta el más poderoso titán, estaba entrelazado con las decisiones tomadas en su trono, un punto de inflexión para el orden universal. Desde su dominio en las profundidades abismales, Poseidón observaba el Olimpo con una mezcla de resentimiento y fascinación. El tridente, símbolo de su poder sobre los océanos y las tempestades, sentía un peso inusual en sus manos. Cada ola que rompía contra los acantilados de su reino resonaba con la misma pregunta: ¿por qué, a pesar de su fuerza innegable, siempre existía una sombra que lo eclipsaba? Zeus, el rey del Olimpo, ostentaba una autoridad que Poseidón amerlaba, pero que sentía inalcanzable. No se trataba solo de la jerarquía divina, era la percepción, la forma en que los mortales y hasta algunos dioses menores se inclinaban ante Zeus con un temor y una reverencia que rara vez se dirigía a él. Su poder era inmenso, capaz de sacudir los cimientos del mundo, pero siempre se sentía como el segundo al mando, una figura formidable pero nunca la figura central. La verdad era que el dominio de Zeus sobre el Olimpo era casi absoluto. Su reinado, forjado en la titanomaquia, se había consolidado a través de una combinación de astucia, carisma y una fuerza arrolladora que superaba incluso la ferocidad del mar. Mientras Poseidón comandaba la furia indómita de la naturaleza, Zeus gobernaba con leyes, edictos y el respeto, o temor, de todos los dioses. Las decisiones cruciales, las alianzas, las intervenciones en los asuntos mortales, todo pasaba por la aprobación de Zeus. Poseidón sentía que su voz, aunque poderosa, a menudo se diluía en las majestuosas salas del Olimpo, eclipsada por los truenos de su hermano. Esta constante comparación, esta sensación de estar siempre a un nivel inferior, sembraba una inquietud profunda en su corazón, una insatisfacción que las aguas más profundas no podían calmar. Desde su morada abisal, el eco de la risa olímpica resonaba en las corrientes marinas, un murmullo burlón que acentuaba su aislamiento. Cada carcajada divina, amplificada por las cavernas submarinas, le recordaba su condición de paria, un ser relegado al borde de la existencia gloriosa. No era un lamento, sino una punzada de conciencia, la agridulce verdad de su exclusión del festín de los inmortales, una nota discordante en la sinfonía del cosmos. Las perlas incrustadas en las corolas de coral parecían reírse con ellos, brillando con una luz que él jamás podría poseer. El aire salobre se cargaba con la fragancia etérea de ambrosía y néctar, aromas que jamás alcanzarían las profundidades, dejándolo solo con el olor a salitre y la quietud perpetua de su reino acuático. La distancia no era solo geográfica, sino existencial. Un abismo insalvable entre el bullicio celestial y el silencio eterno de las fosas. Cada festín en el Olimpo, cada brindis por la eternidad y el poder, era un latigazo invisible que le recordaba el trono que no ocupaba, el asiento que le había sido negado. La camaradería divina, las intrigas compartidas, las victorias celebradas, todo fluía en la superficie, inaccesible, inalcanzable. Este conocimiento no engendraba desesperación, sino una fría determinación, una resolución forjada en la soledad y en la sombra de la grandeza ajena, preparándolo para un destino que nacería de su propia exclusión. El reino de Nérida, a pesar de su vasta extensión y la riqueza de sus aguas, sufría de una sombra de menor importancia. Su magnificencia submarina, con ciudades de coral resplandecientes y jardines bioluminiscentes, no lograba eclipsar la efervescencia y el esplendor terrenal de la morada de los dioses en la superficie. La vitalidad de las metrópolis terrestres,
sus templos dorados y sus budiciosas plazas donde las deidades manifestaban su poder con mayor frecuencia y ostentación, creaba una percepción de que el dominio acuático, aunque extenso, era una provincia secundaria, un apéndice menos vibrante del gran cosmos divino. Los habitantes de Nérida, las criaturas marinas inteligentes y los espíritus del océano, a menudo se sentían invisibles ante el torrente de adoración y atención que fluía hacia las celebraciones y milagros que ocurrían en los reinos aéreos y terrestres. Mientras los altares en la tierra ardían con ofrendas y los cielos resonaban con cánticos de alabanza, el silencio y la profundidad del reino de Nérida parecían amplificar la sensación de ser un espejo opaco, reflejando la gloria de otros en lugar de poseer la suya propia. Esta disparidad generaba un murmullo silencioso de descontento y anhelo entre las gentes del mar, un deseo latente de que su propio dominio fuera reconocido con la misma reverencia y fervor. La envidia, un veneno lento, comenzó a empañar el brillo de su corona de coral. El rey Tritón, otrora justo y sereno, sentía cómo una sombra se cernía sobre su espíritu. La prosperidad de su reino submarino, antes motivo de orgullo, ahora era una fuente de inquietud. Observaba a sus súbditos, a sus consejeros e incluso a sus propios hijos, y percibía destellos de admiración que se retorcían en su interior, transformándose en una punzada de celos. ¿Por qué tantos parecían tan contentos, tan plenos, mientras él, el monarca, luchaba contra un vacío persistente? La envidia no era hacia el poder de otros, sino hacia su aparente felicidad, hacia la simplicidad de sus vidas, una vida que él, envuelto en las responsabilidades de la corona, sentía cada vez más ajena. Este malestar se manifestaba en su temperamento. Las decisiones que antes tomaba con ponderación, ahora las emitía con una brusquedad inusual. Las celebraciones del reino, antaño momentos de alegría compartida, se convertían para él en escenarios de comparación silenciosa. Cada éxito de un cortesano, cada logro de un joven tritón, cada canto especialmente melodioso de una sirena, era un recordatorio de lo que él, en su solitaria majestad, parecía carecer. La envidia se filtraba en sus pensamientos, corrompiendo su juicio y sembrando la duda sobre la lealtad de aquellos que lo rodeaban, interpretando gestos amables como intentos de eclipsarlo o superarlo, aunque tales intenciones no existieran. La corona de coral, símbolo de su linaje y deber, se sentía ahora pesada, no por el peso de la responsabilidad, sino por la carga invisible de su propia insatisfacción. Se preguntaba si su reinado, a pesar de la paz y la abundancia, podría ser recordado por la melancolía de su corazón, por un monarca que, en lugar de iluminar su reino, se consumiera en la oscuridad de sus propios celos. La profunda y silenciosa batalla contra esta envidia lo dejaba exhausto, temeroso de que el veneno, si no era extirpado pronto, pudriera no solo su corona, sino también el alma misma de su imperio marino. Este resentimiento, alimentado por años de ser relegado a un segundo plano en la jerarquía divina y en la memoria colectiva de los mortales, comenzaba a corroer su esencia. No era solo la falta de adoración lo que le molestaba, sino la percepción de que su poder, aunque inmenso y capaz de remodelar continentes, era subestimado. La Tierra misma nacía de la interacción entre su dominio acuático y las fuerzas tectónicas, y los vientos, que él podía encauzar o desatar, eran vitales para la vida en la superficie. Sin embargo, Zeus se llevaba el crédito por la prosperidad de la Tierra y la ausencia de calamidades. La frustración de Poseidón se manifestaba en oleajes más violentos, en corrientes que desviaban las rutas comerciales y en tormentas repentinas que azotaban costas desprevenidas. Murmullos de su descontento que resonaban en las profundidades de su reino. El rey Tritón, soberano del reino submarino de Poseidón, sentía una creciente insatisfacción. Su dominio sobre las vastas profundidades, el control de las mareas y la protección de sus súbditos leales, si bien eran un deber sagrado, ya no colmaban su ambición. Anhelaba algo más que el control de las olas. Deseaba una huella tangible, un reconocimiento en el reino terrestre,
un legado que trascendiera los límites salinos de su propio mundo. Observaba desde las corrientes de aguas profundas las civilizaciones de la superficie, sus ciudades de piedra y metal, sus inventos que desafiaban la gravedad y el tiempo. Admiraba la tenacidad humana, su capacidad para moldear el mundo a su voluntad. Se preguntaba si su propio poder, tan inmenso en el océano, tendría algún eco o influencia en la vida en la tierra firme. La idea de ser más que un mero guardián de las profundidades comenzaba a germinar en su mente real. Comenzó a idear planes discretos para interactuar con el mundo de la superficie, no a través de cataclismos o demostraciones de poder destructivo, sino mediante la sutil influencia y el intercambio. Buscaba formas de que su sabiduría, su conocimiento de las fuerzas primordiales del planeta, pudiera ser reconocido y valorado por aquellos que habitaban la Tierra, anhelando dejar una marca imborrable, un puente entre dos reinos que parecían tan distantes, pero que, en el fondo, compartían la misma esencia vital. Zeus, con su mirada acostumbrada a los cielos eternos y las batallas cósmicas, encontraba un peculiar deleite en las efímeras creaciones mortales. No era la grandiosidad de sus palacios celestiales lo que ahora capturaba su interés, sino la intrincada y a menudo caótica existencia de las ciudades en la tierra. Observaba cómo los mortales, con su limitada vida, erigían majestuosos templos dedicados a los mismos olímpicos que los gobernaban, llenándolos de ofrendas y rituales que oscilaban entre la devoción sincera y el miedo supersticioso. Cada ciudad poseía sus propias leyes, un reflejo de su particular visión de orden y justicia, a menudo tan complejas y contradictorias como la naturaleza humana misma. Zeus se recreaba en descifrar estas normativas, encontrando una extraña diversión en la forma en que los mortales intentaban dar sentido a su fugaz paso por el mundo a través de la estructura legal. Más allá de los templos y las leyes, lo que verdaderamente cautivaba a Zeus y a sus hermanos era la rica y heterogénea tapicería de las historias mortales. Cada ciudad, cada aldea, cada individuo llevaba consigo un legado de mitos, leyendas, hazañas heroicas y tragedias desgarradoras. Los relatos de fundaciones épicas, de dioses interviniendo en asuntos humanos, de héroes luchando contra monstruos y de amores prohibidos, resonaban en las mentes olímpicas con un eco fascinante. Era una forma de entender su propia influencia en el mundo, de ver cómo sus acciones, a menudo caprichosas y poderosas, daban forma al destino de civilizaciones enteras. Los otros olímpicos, desde Poseidón con sus dominios marinos hasta Hades con sus reinos subterráneos, compartían esta curiosidad. Apolo se deleitaba con las baladas y los poemas que narraban las glorias pasadas, mientras que Atenea, con su sabiduría, analizaba las estrategias políticas y militares que definían el ascenso y la caída de los imperios mortales. Era un entretenimiento divino, una ventana a la diversidad y la fragilidad de la vida que ellos, inmortales y distantes, rara vez experimentaban. El rey Tritón, sumergido en la majestuosidad de su palacio abisal, sentía el peso de los siglos sobre sus escamas. Su deseo no era meramente perpetuar su linaje en el reino marino, sino dejar una impronta que trascienda las olas, un legado que el mundo de la superficie, con su efervescencia y sus ambiciones terrenales, reconociera y recordara. Imaginaba estatuas erigidas en su honor en plazas bulliciosas, historias cantadas por bardos humanos en tabernas resonantes y conocimientos de las profundidades compartidos y venerados por la humanidad, estableciendo un puente entre dos mundos que, hasta entonces, apenas se tocaban. Impulsado por esta ambición, Tritón comenzó a orquestar sutiles intervenciones en los asuntos humanos. No buscaba el dominio, sino la influencia, la siembra de ideas y descubrimientos provenientes de su reino. Enviaba visiones a marineros perdidos, guiándolos a tesoros olvidados o a rutas comerciales seguras, ganándose así la gratitud y el asombro de las ciudades costeras. Manipulaba las corrientes para favorecer a civilizaciones que mostraban un respeto particular por el océano, premiando su sabiduría y su arte inspirado en las profundidades. Su mayor empeño se centró en la búsqueda de un artefacto o conocimiento que pudiera unificar su legado a través de las barreras de la vida y la muerte, y de la superficie y el abismo.
Anhelaba encontrar el canto del origen, una melodía ancestral que se decía contenía la esencia misma de la creación, capaz de otorgar longevidad e inspiración a quienes la escucharan, tanto a sirenas como a mortales. Creía que poseer y compartir esta melodía sería la clave para un legado verdaderamente inmortal, uno que tejiera la trama de su existencia en el tapiz eterno de la historia universal. El templo sumergido, un coloso de coral y basalto, se alzaba como un faro de conocimiento y poder en las profundidades abisales. No era solo un santuario para los guardianes de los océanos, sino un centro neurálgico donde las corrientes del saber convergían. Los marineros invocaban su nombre al encomendarse a la protección de Poseidón y a la guía de las estrellas marinas en sus travesías. Sus cantos de esperanza resonaban en las cámaras abovedadas, buscando la bendición del tridente para las aguas bravas y los vientos favorables. Pero el templo no era solo para aquellos que surcaban la superficie. Los constructores de las ciudades submarinas, los ingenieros de los acueductos de luz y los arquitectos de los palacios de nácar buscaban en sus bibliotecas de pergaminos de algas las técnicas olvidadas y los secretos de la ingeniería que permitían desafiar la presión abisal. Sus planos y diseños eran perfeccionados bajo la atenta mirada de las estatuas ancestrales, buscando la perfección en cada estructura que emergía de las arenas del tiempo. Incluso los filósofos de las escuelas de pensamiento más remotas, aquellos que debatían la naturaleza del ser y la conexión entre las mareas y la conciencia, acudían al templo. Buscaban en sus ecos las respuestas a las grandes preguntas existenciales, la sabiduría de las eras contenida en las perlas que crecían en los altares y en la contemplación del olivo de las profundidades, un árbol milenario cuyas raíces se hundían en el mismísimo corazón del océano. Las profundas reflexiones de sus meditaciones se convertían en la base de nuevas filosofías que resonaban hasta las cortes de los reyes. Finalmente, los reyes, tanto de las monarquías terrestres como de los reinos acuáticos, anhelaban la influencia del templo sumergido. Enviaban embajadores cargados de ofrendas para negociar alianzas, para solicitar consejo en tiempos de guerra y para buscar la legitimidad de sus coronas en el poder ancestral que emanaba del lugar. El templo se convertía así en un árbitro silencioso cuya sabiduría influyente moldeaba el destino de naciones enteras, un lugar donde el nombre de las profundidades era sinónimo de autoridad, conocimiento y paz duradera. Desde las profundidades abisales, donde la luz apenas penetra y las corrientes transportan secretos milenarios, el tridente de Poseidón, o quienquiera que lo empuñara en ese momento, percibía una realidad que trascendía las inmensas extensiones de agua. No era solo la conciencia de su dominio acuático, sino una conexión latente, casi un eco, de los reinos que se extendían más allá de las marismas y las costas. Su visión, amplificada por la energía ancestral del tridente, se proyectaba hacia la tierra firme, abarcando la rugosidad de las costas rocosas que se erguían como dientes contra el embate del océano, las extensas llanuras fértiles, bañadas por ríos que nacían en las alturas, y las imponentes cadenas montañosas cuyas cumbres a menudo besaban las nubes. Cada rincón del mundo terrestre, habitado por criaturas de carne y hueso, por civilizaciones forjadas en la piedra y el fuego, resonaba en su percepción como un vasto tapiz de existencia, intrínsecamente ligado al poder que él representaba, aunque a menudo olvidado o ignorado por quienes moraban en él. Esta percepción extendida no era una simple curiosidad, era el reconocimiento de una interdependencia fundamental. Las tormentas que nacían en el mar afectaban las cosechas en las llanuras. La erosión de las montañas alimentaba los ríos que desembocaban en el océano. Y las acciones de los humanos sobre la tierra, desde la construcción de ciudades hasta la deforestación, enviaban ondas de cambio que eventualmente llegaban a las profundidades. El tridente vibraba con la conciencia de estas conexiones, sintiendo la salud o la enfermedad de la tierra como un reflejo de su propio estado. Comprendía que el equilibrio del mundo dependía de la armonía entre el mar y la tierra, entre lo salvaje y lo civilizado, y que su poder, aunque centrado en el océano, tenía repercusiones que se extendían hasta los picos más altos y los valles más profundos.
La sombra del trono de las profundidades se cernía sobre Kylen no como un símbolo de poder consolidado, sino como una eterna prueba. Cada decisión, cada alianza forjada, cada recurso administrado era escrutinado no solo por sus súbditos, sino por los ecos ancestrales de aquellos que antes lo habían ostentado. La necesidad de demostrar su valía, de expandir su influencia más allá de los límites preestablecidos, se había transformado de un deseo a una obsesión creciente, alimentada por las voces susurrantes de la corte y la presión constante de las facciones rivales que acechaban en los reinos circundantes y en las propias profundidades. Esta obsesión se manifestaba en una política agresiva de expansión territorial y control de rutas comerciales vitales. Kylen, impulsado por la urgencia de justificar su linaje y asegurar su posición, comenzó a planificar incursiones audaces en territorios neutrales, argumentando la necesidad de asegurar las fronteras contra amenazas inexistentes o exageradas. Cada victoria en el campo de batalla, cada concesión arrancada a reinos más débiles era una efímera validación de su derecho a gobernar y un paso más en su intento por consolidar un imperio que resonara con la gloria de eras pasadas. La búsqueda de reconocimiento se convirtió en el motor de su ambición, eclipsando a menudo la sabiduría y la prudencia que el verdadero liderazgo requería. La corte se convirtió en un hervidero de intrigas y maniobras políticas, donde la lealtad era una moneda volátil. Kylen, siempre alerta ante posibles traiciones, se vio obligado a dedicar una parte considerable de su tiempo y energía a gestionar las tensiones internas y a contrarrestar las ambiciones de aquellos que buscaban erosionar su poder. La necesidad de expandir su influencia se extendía también al ámbito de la corte, donde buscaba rodearse de consejeros devotos y eliminar cualquier foco de disidencia, incluso si eso significaba sacrificar alianzas importantes o alienar a figuras clave de su propio régimen. La consolidación del poder se percibía como la única vía para silenciar las dudas sobre su capacidad de liderazgo. El aire se cargó de una expectativa palpable. La tierra, ahora más definida, revelaba acantilados escarpados que desafiaban al mar y extensas llanuras que se perdían en la distancia. Kaelen sintió un eco ancestral resonar en su interior, un llamado a reclamar lo que por derecho y destino les pertenecía. Las promesas no reclamadas no eran solo riquezas materiales, sino la oportunidad de reconstruir, de sanar las heridas infligidas por la codicia y la guerra. Visualizaba bosques frondosos donde el olivo ancestral, símbolo de paz y prosperidad, florecería nuevamente. Imaginaba ciudades que se alzarían en armonía con la naturaleza, unidas por los ríos que descendían de las montañas cubiertas de nieve. Era un lienzo en blanco, esperando ser pintado con los colores vibrantes de una nueva era para su pueblo. Un lugar donde el legado del tridente y la sabiduría del olivo pudieran florecer juntos en una paz duradera. La ambición de Poseidón, tejida con los hilos de la envidia hacia su hermano Zeus, y la frustración por las limitaciones impuestas a su poder en los dominios acuáticos, comenzaba a manifestarse como una fuerza imparable. Ya no se contentaba con gobernar las profundidades, anhelaba el equilibrio terrenal, el dominio sobre las tierras firmes que, según su retorcida lógica, estaban destinadas a él por derecho divino. La sequía que asolaba ciertas regiones del mundo mortal no era una catástrofe natural para él, sino una oportunidad, una demostración de la debilidad de los dioses terrestres y una señal de que los cielos mismos le enviaban un mensaje. Era hora de reclamar lo que le pertenecía. Cada ola que rompía en la costa, cada corriente que arrastraba consigo los restos de naufragios, resonaba con el latido de su creciente descontento, impulsándolo a tramar un plan que sacudiría los cimientos mismos del Olimpo. En las cámaras de coral de su palacio submarino, Poseidón observaba con creciente impaciencia los oráculos y las peticiones de los mortales que buscaban su favor, o más a menudo su clemencia ante las tormentas. Estos fragmentos de súplicas y alabanzas alimentaban su ego y su resentimiento. Se imaginaba a sí mismo caminando entre las ciudades, no como un dios que se esconde tras las olas, sino como un rey cuyo poder se extendía hasta el último rincón de la tierra.
La idea de que Zeus ostentara el trono supremo y que su propio poder estuviera confinado al vasto e inmutable océano le resultaba cada vez más insoportable. La visión de un mundo donde las mareas no solo dictaran el destino de los barcos, sino también el de las civilizaciones, cobraba forma en su mente. Una visión seductora y peligrosa, alimentada por la sed de poder absoluto y la convicción de que su reinado sería, sin duda, más justo y estable que el de su hermano. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.